Bien, buenos días. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy, que es acerca del tema de las sales. Este ya es el último tema, así que ya casi terminamos con el primer parcial del segundo semestre de química. Vamos a Ok. empezar con las preguntas de exploración. Tenemos ahí la primera pregunta que dice ¿qué elementos forman sales? Vamos a ver más adelante que algunas sales pueden estar formadas por un metal y un no metal, por metal, no metal y oxígeno, y van a tener una estructura. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué características cree que poseen estos compuestos? Pues bien, las sales tienen diferentes colores, están formadas por un elemento iónico y un catión y un anión, ¿verdad? Que forman iones. También está lo que es la sal común, la sal de mesa, que es el cloruro de sodio. Ese es otro ejemplo común de sales. ¿Dónde dejarle ahí? Muy bien. Ahora, las sales son el resultado de la unión de un enlace iónico entre partículas químicas con cargas positivas, que esas cargas positivas van a ser cationes, y otras cargas negativas, que son los aniones. Ellas dos van a poder formar lo que es una sal, ya sea con un catión y un anión. Vemos entonces aquí en esta imagen, nos especifica que una sal la vamos a poder obtener siempre y cuando tengamos nosotros un ácido y una base. ¿Qué es lo que sucede acá? Podemos notar que este ácido, que tiene hidrógeno y cloro, al combinarse con la base que es sodio hidroxi o el grupo OH, entonces en esta sal observamos que el hidrógeno ha sido sustituido por el cloro, como lo dijimos antes. Uno es el catión con carga positiva y otro es el anión con carga negativa. Ellos dos van a formar una sal, en este caso es una sal con dos elementos, uno metálico y uno no metálico, sodio y cloro. Al final, otro de los resultados es el agua, que se forma agua. Vemos que nos dice acá, los átomos de hidrógeno del ácido son sustituidos por átomos metálicos de la base. La base sería esta, y este OH es sustituido, ¿verdad? Y al final forma el agua, y el sodio se va a enlazar con el cloro, y el hidrógeno es sustituido en este caso. Entonces ahí vemos los productos que obtenemos. Y el resultado es una sal. Este cloruro de sodio, que es sodio y cloro, es la sal común, la que nosotros utilizamos para darle sabor a la comida. ¿Qué características presentan estas sales? Son compuestos cristalinos con una estructura iónica, son solubles en agua, poseen colores diferentes, su sabor es entre salado, dulce, agrio y amargo, y también pueden despedir un poco de olor, o en algunos casos ninguna. Por ejemplo, la sal de mesa no despide ningún olor. Existen tres tipos de sales. En esta ocasión nosotros nos vamos a dedicar a estudiar las sales binarias. Una sal binaria va a ser aquella que va a estar formada por dos elementos. De ahí viene eso que diga binario. Presenta en su estructura un metal y un no metal. El ejemplo que vimos anteriormente del cloruro de sodio es una sal binaria porque está formada de dos elementos. Luego tenemos sales ternarias. Ternaria viene de tres, por lo tanto, ternario significa que está formado de tres elementos. Va a contener en su estructura un metal, un no metal y el oxígeno. Y acá vemos un... Y las cuaternarias, tal como lo menciona el nombre, están formadas de cuatro elementos. Va a tener un metal, un hidrógeno, un no metal y oxígeno. Ahí tenemos entonces cuatro elementos para las sales cuaternarias. En esta clase solo vamos a estudiar las sales binarias y las ternarias. Vamos a empezar con las sales binarias. A estas también se les llaman sales haloideas. ¿Por qué se les da ese nombre? Porque por lo general van a contener un halógeno en su estructura. Entonces, por eso se les da el nombre de sales haloideas, de halógeno. Esos halógenos, recordemos nosotros que lo podemos encontrar en la tabla periódica. Están ubicados en el grupo 7A, que son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Siempre una sal binaria va a estar formada de dos elementos. Un ejemplo es
el cloruro de sodio, que es sodio más cloro. Generan la sal cloruro de sodio, que es la misma sal común. Estas sales se forman por la reacción de neutralización de un ácido hidrácido con una base. Al reaccionar esos dos, entonces me van a formar una sal binaria. Binaria porque está formada de dos elementos. Si yo le digo a usted el cloruro de sodio es una sal binaria, sí. ¿Cómo lo va a identificar? Porque tiene dos elementos en su estructura. ¿Cuál es la fórmula general que siempre usted le va a observar a una sal aloidea? Va a tener siempre un metal y un no metal. Siempre van a ser así, con dos elementos. Solamente se tiene que fijar usted si los elementos que la forman es un metal y un no metal. Metal va a ir siempre del lado, si lo tenemos ahí de frente, iría del lado izquierdo y en el lado derecho iría el no metal. Ya vamos a ver ejemplos. Tal como hemos estudiado anteriormente, existen diferentes estructuras para poder llamar cualquier compuesto. En este caso, las sales aloideas o binarias, vamos a utilizar la nomenclatura Stock y también vamos a utilizar la nomenclatura sistemática o UPAC. La Stock, si recordamos de lo estudiado anteriormente, la Stock es con números romanos. Pero ¿cómo específicamente? Entonces aquí viene lo importante porque después, recuerde que en la guía nos pide a nosotros nombrar compuestos utilizando estas nomenclaturas. Entonces es importante que recordemos cómo va a ser la estructura stock y cómo va a ser la estructura sistemática o UPAC. La stock, veamos acá, dice, se escribe el nombre del no metal agregando la terminación uro. Por ejemplo, si yo tengo, recordemos que el no metal van a ser, ahí en la tabla periódica, ahí le dice arriba no metal. Cualquiera de esos puede ir. Entonces nos dice acá, se escribe el nombre del no metal. Elegimos un no metal, por ejemplo, el nitrógeno. Entonces me dice acá, se escribe el nombre del no metal. El no metal es nitrógeno, pero le vamos a agregar la terminación uro. Entonces, en vez de decir yo nitrógeno, voy a decir nitruro. Por ejemplo, que sea carbono. Entonces, en el carbono sería carburo, porque tengo que agregarle la terminación uro. En el azufre, recordemos que habíamos dicho que es sulf. Al final le agregamos la terminación uro, sería sulfuro. Si es el flúor, sería fluoruro. Siempre le vamos a agregar la terminación uro. Después de eso, le vamos a agregar la preposición de. Entonces sería fluoruro de el nombre del metal, cualquier metal que sea. Por ejemplo, si es sodio, entonces sería fluoruro de sodio o fluoruro de litio. Ajá. ¿En qué página estamos ahí, profe? Del folleto debe buscar el tema que son sales binarias o aloideas, donde diga nomenclatura stock. Luego dice el nombre del metal con el número de oxidación en números romanos. ¿Por qué? Porque la nomenclatura stock es con números romanos y ese número romano va a ir entre paréntesis. Aquí tenemos unos ejemplos. El metal es el hierro, que es el Fe. Si lo buscan ustedes en su tabla periódica van a encontrar que es el número 26. Entonces en este caso es el hierro y la I que significa yodo. Recordemos la explicación anterior que me hice. El nombre del no metal. En este caso, el no metal, ¿quién es? Es el yodo. Entonces, al yodo le voy a quitar la última letra y le voy a agregar la terminación uro. Entonces sería yoduro. De, luego va el nombre del metal, que es el hierro. Entonces, yoduro de hierro. Y por último, entre paréntesis, la valencia con la que está trabajando el hierro. Vemos en este caso que el yodo siempre va a trabajar con -1 y entonces el hierro, si tiene un 2 aquí abajo, significa que está trabajando con la valencia 2. El hierro tiene dos valencias, la valencia 2 y la valencia 3. Si aquí hubiera un 3, significaría que está trabajando con valencia 3. Si hubiera un 2, como es en el caso, entonces está trabajando con valencia 2. ¿Cómo se llama este? Este es el SN es estaño y S es azufre. ¿Cómo se llamaría? ¿Alguien que me diga cómo se llamaría?
¿Cómo se llama eso de arriba, profe? Este es yoduro por yodo, ¿verdad? Entonces aquí, si este es el azufre, ¿cómo sería? ¿Sul? ¿Sul qué? Terminación uro, sul, sulfuro, sulfuro de, y luego SN es estaño, entonces sería sulfuro de hierro, no de estaño, sal. de estaño. Ahora, en la tabla periódica, ustedes tienen que tenerla por ahí, buscan el estaño y vemos que el estaño tiene dos valencias, tiene valencia 2 y valencia 4. En la tabla periódica él es el número 50. ¿Con qué valencia está trabajando en este caso? Con 2. Con la valencia. Con la valencia 2. Entonces, por lo tanto, en este caso, este sería sulfuro de estaño 2, ¿verdad? Voy a darle color acá. Vamos a ver, sulfuro de estaño. Ahí está. Vamos a ver, buscamos el azufre puede trabajar con 2, 4 y también puede trabajar con 6. Y el estaño puede trabajar con 2 y 4. Entonces acá nos dice que es con 4. ¿De dónde salió ese número 4? Recordemos que siempre tenemos que tomar en cuenta la valencia con la que esté trabajando. Si aquí me dice que este es un 2, entonces este tiene que venir de acá, ¿verdad? Pero si yo lo dejo con 2 a este, el azufre, ¿con cuál tendría que estar trabajando? Con 1. Con 1. Ahora, buscamos el azufre en la tabla y vemos que el azufre no tiene valencia 1. Por lo tanto, no podría ser 1. Ahora, tiene valencia 2. Decimos nosotros, si trabaja con 2, ¿qué sucedería si trabajara con 2 el azufre? 2 y 2, ¿qué pasaría? Se suman 4. Se cancelarían, ¿recuerdan? Si este, por ejemplo, es 2 y este otro de acá también es 2, ambos van a tener 2. Entonces, ¿qué va a pasar con esos dos que son iguales? ¿La mitad de 2? 1. 1. ¿Y la mitad de este otro 2? Es 1. 1. Por lo tanto, entonces, para que este trabaje con 2, sería que los dos me tendrían que quedar solo SN y S. Pero, en este caso, me quedó ahí con un número 2 abajo. Por lo tanto, otra opción es buscar el azufre y puede trabajar con 4. Entonces vamos a ver si trabaja con 4. Vamos a ver si trabajaría con 4 el azufre, que sería con negativo 4 con el que estaría trabajando. Y el estaño, que el estaño tiene 2 y 4. Profe, ¿y en la tabla periódica dónde es que se busca esa? Lo dejamos trabajar, esperen. Esas valencias, si usted tiene ahí su tabla, vamos a ver, si lo dejamos con 2 aquí, 2 tendría que ser, y aquí 4. Pero que no hay mi tabla. En la tabla periódica, ustedes se pueden fijar en la simbología. Ahí en la simbología les señala dónde está la valencia. La valencia, ahí dice, valencia. Ajá. Y les está dando, señalando ahí un numerito. Ese número aparece después del peso atómico. Es un número específicamente. Acá está. Aquí sale un 1 en hidrógeno. Ahora entonces, sí, en hidrógeno, por ejemplo, es 1. Ahora, si nos vamos a buscar al estaño, veamos el estaño tiene 2. Tiene al 2 y tiene al 4. Y si buscamos al azufre, el azufre tiene 2, 4 y 6. Ahí están. Entonces, veamos en este caso. El azufre, si trabaja con 2, entonces este 2 del azufre pasa para acá. Y el 4 del estaño pasaría para allá.
¿Qué pasa en este caso? Recuerden que cuando tenemos dos números que son pares y a los que nosotros podamos sacarle mitad o encontrarle el mínimo común a ambos, entonces lo podemos hacer para simplificar esa molécula. Entonces, este es 2 y este es 4. ¿Tiene mitad 2? 1. Sí, ¿verdad? Que es 1. Entonces, la mitad de 2 es 1. ¿Tiene mitad 4? 2. Sí, es 2, correcto. Entonces, vemos acá que nos queda SN1 y S2. Entonces, eso quiere decir que el estaño está trabajando con la valencia 4 y el azufre está trabajando con la valencia 2. El azufre es el que trabaja con 2, pero el estaño está trabajando con 4. Ahora, en la explicación anterior nos decía, coloque entre paréntesis la valencia o el número de oxidación del metal, y el metal es el estaño. Por lo tanto, la valencia con la que trabaja estaño es 4. Si me pidieran la de azufre, ahí sí, en azufre ahí sí diríamos 2, pero como es para el metal que es estaño, entonces es 4. De esa forma nos quedaría. Ahora vamos a ver en el caso del siguiente compuesto. El siguiente es el cloruro de sodio. Vamos a ver cómo sería. Si este es cloro, ¿cómo se llamaría? Ya les di yo la respuesta, más bien. Cloruro, profe. Cloruro, y luego iría la preposición de, y por último, el nombre del metal, que en este caso es el. ¿Cómo se llama el metal? Ya me dijo usted, cloruro, porque es cloro, ¿verdad? Este de acá. Es cloruro. Luego iría de, y luego, ¿cómo se llama el Na? Busquemos en la tabla periódica. Na es el número 11, ¿cómo se llama? Es el Sodio, profe. sodio, correcto, cloruro de sodio. Miren, vamos a ver el otro. Este que está acá es el flúor. Entonces, ¿cómo se llamaría este? Fluoruro. Fluoruro, correcto. Fluoruro. Luego sería de, y el Ti es el titanio. Entonces, fluoruro de Titanio. titanio. Ahora, algo importante es que hay que verificar, ¿verdad? Si hay o no que escribir un número romano. ¿Cómo lo vamos a saber? Tendríamos que ir a ver si el metal, que en este caso es el titanio, tiene más de una valencia. Entonces, buscamos el titanio en la tabla periódica, es el número 22. El titanio tiene valencia 4 y tiene valencia 3. ¿Con cuál está trabajando acá el titanio? Con 3. Con 3. Entonces, en este caso, él se llama fluoruro de titanio 3. Miren, ¿por qué? Ahí. Me van a decir ustedes, ¿y por qué al cloruro de sodio no le colocamos número romano? Porque no tiene ninguna valencia. Porque el sodio solo tiene una valencia. Cuando solo tenga una, no lleva número romano. ¿Sí? No se le escribe nada. No se le escribe número romano. Correcto. Esa anterior era la nomenclatura stock. Ahora vamos a la nomenclatura IUPAC. En IUPAC, recordemos que es donde se utilizan los prefijos mono, di, tri, tetra. Ahora, ¿cómo vamos a usar esos prefijos? Nos especifican acá. Se inicia indicando el número de átomos del metal con el prefijo correspondiente. Mono, di, tri, tetra, penta, hexa y así, etcétera. Una vez que nosotros hemos indicado el número de átomos del no metal, va el nombre del no metal con la terminación uro. Como es un no metal, entonces, por ejemplo, que nosotros digamos, si es el mismo flúor, entonces, si tiene un 3 como el anterior, sería tri, y luego el del no metal, que sería flúor, y terminación uro. Tri, fluoruro. Luego de, y dice, por último, el nombre del metal. Si el anterior se llamaba, vamos a ver, vamos a colocarlo. Este se llamaba
fluoruro de titanio 3, en la nomenclatura IUPAC lo vamos a llamar trifluoruro de titanio. ¿Cómo llamaríamos a este? Sería Mono. monocloruro de sodio. Sodio. ¿Cómo se llamaría este? Disulfuro de estaño. ¿Y este? Lo mismo, difluoruro. Diyoduro de hierro. Sí, correcto. Solo tri y mo es cuando es 1 y 3, ¿verdad, profe? Correcto. Por ejemplo, miren lo que estábamos diciendo ahorita. Diyoduro de hierro. Y este otro dijimos que era disulfuro de estaño. Correcto. Solo vamos a verificar nosotros. Miren, disulfuro de estaño. ¿Cómo llamaríamos a este, dijimos? Este sería este es mo. Pero este es el mono, correcto. Monocloruro de sodio. ¿Y este? Trifluoruro de titanio. De titanio, correcto. Miren, entonces esta es la nomenclatura IUPAC, que lleva lo de mono, di, tri. Y la otra es con números romanos, la stock con números romanos. Esa es la diferencia entre una y otra. Cuando dice stock es cuando pide números romanos, ¿verdad, profe? Stock va a ir con números romanos. Y luego IUPAC o sistemática va a ir con lo de mono, di, tri, tetra, ¿verdad? Muy bien. Estas van a ser las sales binarias o aloideas. ¿Por qué? ¿Cómo la voy a identificar? Porque solo va a tener 2 elementos. Por ejemplo, vamos a ver, estamos con las oxisales acá. Entonces, me voy a pasar a las solo para darles el ejemplo. Si yo les digo, este primer ejemplo que está aquí, ¿es una sal binaria? ¿Sí o no? ¿Es una sal binaria? ¿Sí o no? Miren, tiene sodio, tiene cloro y tiene oxígeno. ¿Es binaria? No. ¿Es una sal binaria esta? Está formada de plata y azufre. 2 elementos, sí es binaria. Aquí esta lleva cobre y lleva bromo. ¿Es sal binaria? Sí. ¿Por qué? Porque tiene 2 elementos. La otra tiene cloro y tiene cromo. 2 elementos. Binaria. Es binaria, correcto. ¿Y la última es binaria? No, porque tiene 3 elementos. Cuando lleve 3 elementos se llama ternaria. Cuando lleve 2 se llama binaria. Vamos entonces ahora a ver las sales ternarias, que también son llamadas oxisales. ¿Por qué creen ustedes que lleve ese nombre de oxisales? Porque en su molécula lleva oxígeno. Las anteriores eran sales binarias o aloideas, porque por lo general van a llevar halógeno en su estructura. En este caso, las oxisales son ternarias. Aquí hay un ejemplo, miren, nitrato de calcio. Tiene 3 elementos, por eso dice ahí ternaria. Tiene calcio, tiene nitrógeno y tiene oxígeno. 3 elementos, entonces es una sal ternaria. También se le puede llamar oxisal, ¿por qué? Porque lleva oxígeno. Estas oxisales son compuestos derivados de un oxácido, un oxiácido, que es este, miren, este es un oxiácido, en el que se sustituye el hidrógeno o los hidrógenos por un metal. Entonces veamos acá. Este es el oxiácido. Este oxiácido está formado por hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Nos dice la información que se sustituye el hidrógeno por un metal. En este caso, lo sustituiríamos entonces. Si estamos trabajando con el hidróxido de potasio, tendría que formarse el potasio acá, sustituir el hidrógeno por el metal que sería potasio. Este sería el nitrato de potasio. Ahora, en la parte de abajo es el nitrato de calcio, que en vez de tener hidrógeno, tiene calcio. Esta es la reacción de combinar el ácido nítrico con el hidróxido de potasio. Formamos nitrato de potasio. Se sustituyó al hidrógeno por el metal que es potasio. Este es otro ejemplo. En este ejemplo está especificando al nitrato de calcio.
tenemos al nitrato y tenemos al calcio. Entonces, una oxisal está formada de 3 elementos. Un metal, un no metal y el oxígeno. Vamos a ver la fórmula general. Miren, un metal, un no metal y el oxígeno. Estas letras de abajo, A, B, C y N, representan los subíndices. A, B, C están relacionados con la oxidación de los elementos, pero al hacer los intercambios, ¿verdad? Porque las valencias son las que van arriba. Valencias o estados de oxidación van arriba, pero cuando ocurre la reacción, entonces el número de oxidación de este metal pasa abajo del otro elemento. Y los de ellos pasan abajo. Por ejemplo, si es el del oxígeno, pasa abajo de la X. Si es el de este, pasa abajo del otro. Y esta A proviene de todo este ion. Iría acá arriba y se entrecruza. Ese solo es para que ustedes sepan de dónde salen esas letras A, B, C y N. Pero no lo vamos a utilizar por ahora. Vamos a la nomenclatura de oxisales. Veamos la nomenclatura stock. Hay que ir recordando que stock es con números romanos y que pago sistemática es con lo de mono, di, tri y tetra. Vamos a empezar con stock para las oxisales. Se escribe primero el nombre del no metal terminado en ato. Por ejemplo, acá en este teníamos el no metal es el nitrógeno. Entonces sería en nitrógeno no se usa nitrogenuro, ni se usa nitrogenato, sino que solo siempre se toma nitro. Y luego nitro se le cambia esa última letra por, si es uro, entonces nitr, uro. Si es ato, entonces nitr, ato. Siempre se hace de esa forma. Entonces, en este caso, miren, el del no metal, que es el nitrógeno, ¿verdad? Entonces sería nitrato, porque allá en la explicación me dice que yo tengo que colocarle terminación ato. Entonces sería nitrato, y luego iría de. Por último dice el nombre del metal. Entonces, por eso es que acá dice nitrato de. Luego el metal, ¿quién es? Es calcio. Entonces, nitrato de calcio. ¿Qué más dice ahí la explicación? Nos dice, por último, indicamos la valencia en números romanos entre paréntesis. El nombre del metal indicando su valencia en números romanos entre paréntesis. En este caso no lleva número romano porque en el caso del calcio, si ustedes lo buscan en la tabla periódica, el calcio solo tiene una valencia, que es 2. Por lo tanto, no lleva número romano. Solo se escribe nitrato de calcio. Si queremos el del potasio y el NO3, sería nitrato de potasio. Tampoco se escribiría número romano porque el potasio solo tiene una valencia, que es 1. En la nomenclatura stock vamos a usar números romanos entre paréntesis y ese número romano va a ser el del metal. Por ejemplo, acá, miren. El del no metal, terminación ato. Como este es el azufre, entonces se llama sulfato de Na, que es sodio, entonces sulfato de sodio. No lleva número romano porque el sodio solo tiene una valencia. Este otro, ¿cómo se llamaría? El no metal es el nitrógeno, entonces sería nitrato. Y luego sería de. ¿Y qué elemento es este? ¿Qué metal? Es el mismo de arriba, miren, es sodio, entonces sería nitrato de sodio. ¿Lleva número romano? No. ¿Por qué no lleva? Porque sodio solo tiene una valencia. Este otro es el mismo ejemplo anterior, miren, KNO3. K dijimos que es el potasio, por lo tanto este sería de potasio, pero el no metal es el nitrógeno, entonces sería nitrato de potasio. El nitrato es porque el no metal es el nitrógeno, entonces al no metal se le agrega la terminación ato. En este caso era sulfato, en el otro caso era nitrato, y en este también es nitrato.
y el metal es el potasio, por tanto sería nitrato de potasio. En este otro, el no metal es el carbono. Siempre el que va en medio va a ser el no metal. Entonces, ¿cómo lo llamaríamos en este caso? Si es carbono, sería carbón, terminación, ato. Entonces, carbonato de. ¿Quién es el metal? Calcio. El calcio. Entonces, carbonato de calcio. Miren. No lleva número romano porque el calcio solo tiene una valencia que es 2. Por eso es. Esa sería en la nomenclatura que estamos viendo ahorita, que es la stock. Veamos en lo de la tarea a ver si podemos hacer alguno. Si tenemos acá nomenclatura stock, ¿cómo sería este? Es el cloro, entonces me dice allá que tengo que cambiarlo por la terminación ato, ¿verdad? Entonces sería clorato. Clorato de Sodio. sodio. Clorato de sodio. Y el sodio solo tiene una valencia, entonces no le tengo que colocar número romano. Sería clorato de sodio para la stock de esta. Esta es una sal binaria, este no es ejemplo ahorita. Esta otra, el último, miren, también es una terciaria o ternaria porque tiene 3 elementos. ¿Cómo la llamaríamos a ese último? El no metal es el bromo. Entonces es brom, terminación, ato, entonces brom, bromato, Bromato de. bromato de, y luego el nombre del metal, que es el hierro, bromato de hierro. Y acá el hierro sí tiene más de una valencia, entonces en este caso tendríamos que verificarle con qué valencia está trabajando. Pero ya les voy a dar eso de valencia más adelante. Sigamos entonces, estamos con la stock y acá. Ahora vamos a ver la IUPACO sistemática. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la IUPACO sistemática? Se inicia indicando el número de átomos de oxígeno con el prefijo correspondiente. Recordemos que en las oxisales van a tener oxígeno. Entonces, según el número de oxígenos que tenga, así va a ser el prefijo que va a llevar, ya sea mono, di, tri, tetra, penta, etc. Luego va a llevar seguida la palabra oxo. Por ejemplo, en este de acá tenemos 3 oxígenos, ¿verdad? Entonces sería tri, y luego sería, en el caso de, nos dice acá la explicación, debería llevar el número de átomos de oxígeno con los prefijos. Como eran 3, entonces le elegimos tri. Después dice, seguida la palabra oxo, porque de oxígeno es trioxo. Y el nombre del no metal. Entonces sería trioxo y el no metal es azufre. Entonces trioxo, sulf, y luego dice la terminación ato. Entonces sería trioxosulfato. E indicando en números romanos su valencia. Si tiene más de una valencia, entonces en un número romano iría la valencia. Sería trioxosulfato, luego la valencia con la que esté trabajando, y por último, D y el nombre del metal. En este caso, si vemos este sería trioxosulfato de sodio. Y el azufre tendríamos que ver con qué valencia trabaja, pero ya vamos a ver en los ejemplos siguientes. Ya tenemos ahí la información. Veamos acá entonces. Aquí está, miren, trioxosulfato, 4 de sodio. ¿Por qué ese 4? ¿De dónde viene? Ya vamos a ver acá. Recordando cómo sacamos los números de oxidación con el que esté trabajando. Recordemos que habíamos dicho anteriormente en clases pasadas que el oxígeno, siempre va a trabajar con -2. El oxígeno siempre trabaja con -2. En el caso del sodio, lo buscamos en la tabla periódica y él trabaja con valencia +1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ese número de la valencia de oxígeno lo multiplicamos por el número que tenga abajo, o sea, por el subíndice. Entonces sería aquí 2 por 3 y eso me va a dar a 6. Entonces sería 2 por 3 es 6 y ese 6 es negativo. Toda esa suma me tiene que dar igual a 0, entonces yo tengo que verificar que esto me vaya a dar a 0.
Luego en sodio tenemos la valencia del sodio que es 1. 1 por 2, 1 por 2 equivale a 2, positivo. Ya tengo para el sodio, ya tengo para el oxígeno, pero me falta para el azufre. ¿Con qué número debería estar trabajando el azufre para que todo esto me dé 0? Tiene que estar trabajando con 4. 4 más 2 son 6 positivos y 6 menos 6 es 0. Por lo tanto, el azufre está trabajando con 4. Por eso se llama trioxosulfato 4 de sodio. Vamos a ver el siguiente. En este caso, siempre a oxígeno dejémoslo con menos 2. Y el sodio siempre va a quedarme con 1, positivo. Entonces, todo eso acá abajo, para hacerlo, me tiene que dar igual a 0. 2 por 3 va a ser 6, negativo 6. Y aquí sería 1 por 1, porque no hay número abajo de sodio, entonces 1 por 1 es 1, más 1. ¿Qué número debe tener el nitrógeno para que esto me dé 0? ¿Qué número? ¿Alguien que me diga qué número para que esto me dé 0? 4, profe. 6. Vamos a ver, si le colocamos 4, 5, profe. puede ser 5, algunas dijeron 5, otras 4, otras dijeron 6, creo. Bien, vamos a ver. Si le colocamos 4, sería 4 más 1, 5. Y 5 menos 6, menos 1. O sea que no me da 0. Por lo tanto, 5. no es eso. Vamos a ver en el caso que sea 5. Si yo digo 5 más 1 es 6. Y 6 menos 6 es 0. 0. La respuesta sería que la valencia para el nitrógeno sería 5. ¿Cómo lo llamaríamos entonces? ¿Cómo tendríamos que llamarlo? Recordemos que sería el número de átomos de oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tengo? 3. Entonces sería trioxo. En este caso era sulfato porque era azufre el no metal, pero en este caso es nitrógeno. Entonces sería trioxo nitrato. Luego la valencia del nitrógeno que es 5. Entonces trioxo nitrato 5 de sodio. ¿Están de acuerdo? Que sea trioxo. Vamos a ver. Sería aquí. Trioxo nitrato. Y luego nosotros llegamos a la conclusión que era 5. Trioxo nitrato 5 de. Y por último el metal que es sodio. Entonces trioxo nitrato 5 de sodio. Ahí está. En el otro ejemplo, traten de hacerlo ustedes ahí en una hoja de cuaderno. No sé si están tomando notas. Traten de hacer este para ver cómo les quedaría. Recuerden que siempre el oxígeno llevaría menos 2. Y en el caso del potasio lo buscan en la tabla y trabaja con más 1. Sería acá. Aquí sería 2 por 3, sería menos 6. Todo esto me tiene que dar igual a 0. Aquí 1 por 1 me va a dar a positivo 1. ¿Con qué número debería estar trabajando el nitrógeno? 5. Con positivo 5. Este es para el nitrógeno. Háganlo, escriban el nombre, a ver si les da, si les sale. Este ya es para el otro. Sería trioxo. Nitrato. No, Sí, sí, porque nitrato. es nitrógeno. Trioxo, nitrato. ¿Cómo se llama la K, profe? ¿Qué representa? Potasio. Potasio. Entonces sería Sí, nitrato, trioxo, nitrato. Luego iría entre paréntesis el número romano de la valencia del nitrógeno. Sería 5, ¿verdad? Ajá, correcto. Trioxo, nitrato 5 de. ¿Qué es la K?
Potasio, de potasio. correcto. Nitrato Espero de- que así les haya dado de más. Sí, trioxonitrato 5 de potasio. Ahorita dice que solo queda un minuto, entonces vamos a conectarnos de nuevo para terminar. Ya casi terminamos. Ujú. En el anterior nos quedó trioxonitrato 5 de potasio. Y en este sería trioxo también, De 5 también, profe. pero ajá, vamos a ver. Trioxo, en este caso ya no es nitrógeno, sino que es carbono, entonces sería trioxo, carbonato, Carbonato. carbonato por la terminación. Ahora, lo que nos hace falta investigar es la valencia. Aquí nos falta la valencia y sería de calcio, porque Ca es calcio. Ahora vamos a verificar entonces la valencia del carbono. Entonces veamos, oxígeno con -2. El calcio lo busca en su tabla periódica y trabaja con valencia más 2. 2, positivo 2. Entonces aquí sería -2 por 3 es -6. Todo esto recordemos que debe darme igual a 0. Y 2 por 1 es positivo 2. ¿Con qué número debe trabajar el carbono para que esto me dé 0? 4. Con 4. Miren, 4 más 2 es 6. Y 6 menos 6 es 0. Por lo tanto, este se llamaría trioxocarbonato 4 de calcio. Así sería. Sería 4. Lo entendí. Ahí está, miren. Trioxocarbonato 4 de calcio. Este es un poco más largo, hombre, pero es similar a lo que ya hemos visto anteriormente. Muy bien. Ahora entonces vamos a pasar a las conclusiones. Recordemos que vimos, ¿verdad? En esta clase que las sales, dependiendo del elemento con el que, dependiendo de los elementos que formen, así entonces vamos a poder decir si son binarias o si son ternarias. Los primeros ejemplos que vimos eran de las binarias, que dijimos que las sales binarias son aquellas que poseen en su estructura dos elementos, un metal y en el caso de las oxisales son las sales ternarias. Esas sales ternarias están formadas de 3 elementos. Y las sales aloideas, que son las binarias, se forman por la reacción de neutralización entre un ácido hidrácido con una base. Siempre en la estructura, las sales oxisales van a llevar oxígeno y las aloideas en su estructura, por lo general, van a llevar un halógeno. La nueva asignación para la siguiente semana es la asignación número 4. Esta ya es la última de las asignaciones para química. Entonces hay que hacerla y subirla a la plataforma. En el caso que no puedan subirla a la plataforma, me la pueden enviar por WhatsApp con su respectivo nombre para yo saber de quién es. ¿En qué consiste esta actividad? Van a colocar el nombre de la sal utilizando la nomenclatura stock o utilizando la nomenclatura sistemática y van también a escribir el tipo de sal. Aquí me van a escribir ustedes si es una sal binaria o una sal ternaria. Por ejemplo, esta primera está formada de 3 elementos. Entonces usted me puede decir que esta es una sal ternaria. La segunda está formada de 2 elementos. Entonces usted me puede decir que esta es una sal binaria. También me pueden decir aloidea, porque es binaria o aloidea. En esta ternaria también pueden decir oxisal, porque está formada por oxígeno, entonces oxisal también es correcto. Cualquiera de las dos que le coloquen está correcto. En la nomenclatura stock, dijimos que para lo stock es cuando nosotros debemos escribir números romanos. En este caso, por ejemplo, si yo tengo aquí sodio, cloro y oxígeno y quiero la nomenclatura stock, entonces usted, cuando ya le toque hacer esta guía, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a buscar el tema donde está nomenclatura stock de una sal oxisal o ternaria. Entonces ahí está, stock.
Tienen los ejemplos ahí en el folleto, entonces usted fíjese en el ejemplo, dice, ah, tengo que usar el nombre del no metal, terminación ato, y luego el nombre del metal. Entonces, de esa manera se va a su guía y dice, era terminación ato para el no metal. ¿Quién es el no metal? El cloro. Entonces, esta se va a llamar clorato, tal como nos dice allá, y luego sería clorato de el nombre del metal, que es sodio. Clorato de sodio. Recordemos que la stock es con números romanos, pero ese número romano va a ser el del metal, si tiene más de una valencia. En este caso el sodio solo tiene una valencia, por lo tanto no llevaría número romano. Solo se llamaría clorato de sodio. Luego vamos a ver acá en la nomenclatura sistemática. La sistemática es utilizando lo de mono, di, tri. Entonces usted quiere trabajar en la guía, se va a ir a la explicación donde tenga sus apuntes o donde está su folleto que tenga este tema y busque la nomenclatura sistemática. Entonces se va allá y busca por ahí nomenclatura stock, ese ya, y ahora vamos a la sistemática. ¿Qué nos decía la sistemática? Debemos colocar el prefijo mono, di, tri, tetra, dependiendo de los oxígenos. Luego va a seguir la preposición oxo. Después el no metal y la terminación ato. Entre paréntesis, número romano del no metal. Y por último, el metal. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría en este caso. Nos decía allá, vea cuántos oxígenos hay. En este caso solo hay uno. Entonces, ¿cómo lo voy a llamar? Lo voy a llamar mono. Y recordemos que después decía el prefijo monodi, en este caso sería mono. Después que siga oxo, entonces monoxo. Luego monoxo sigue el nombre del no metal, que es cloro. Entonces monoxo, cloro. Y luego decía que la terminación debería ser ato. Entonces monoxo, clorato. Y luego otra cosa que nos especificaba es, entre paréntesis, la valencia del no metal, que en este caso es el cloro. Entonces, entre paréntesis, valencia del no metal, que es cloro, todavía no la hemos sacado. Y por último, de el metal, que es sodio. Entonces, es sodio. Ahora vamos a ver cuál es la valencia. Chequemos aquí a que esto nos dé a 0. Entonces, vamos a ver. Les voy a hacer este primer ejemplo para que ustedes puedan después resolver la guía. Aquí el oxígeno, recordemos lo que dijimos, que este trabaja con -2. El sodio lo busca usted en la tabla y trabaja con +1, entonces sería +1. Para que todo esto le dé igual a 0, si este es 2 por 1 es 2, es negativo 2. Luego el sodio 1 por 1 es 1, entonces aquí +1. ¿Con qué número debe estar trabajando el cloro para que esto le dé 0? Tiene que ser con +1. 1 más 1 es 2. Y 2 menos 2 es 0. Entonces, ¿cuál es el número romano que debe ir acá? Debe ser 1. Miren, ¿por qué? Porque el cloro, ya sacamos acá que está trabajando con 1. Entonces, monoxoclorato 1 de sodio. Y esta es una sal ternaria. Vamos a ver el segundo ejemplo. En este segundo, es nomenclatura stock y esta es una sal binaria. Entonces, como usted en este momento que va a hacer la guía no recuerda, busca sus apuntes o busca en el folleto dónde está nomenclatura stock para las sales binarias. Tenemos aquí nomenclatura stock. Miren, nos dice, se nombra el no metal agregando la terminación uro y luego luego el nombre del metal con el número de oxidación en números romanos, entre paréntesis. Entonces, el no metal, terminación uro. Entonces, vamos a ver a nuestra guía. En este caso, el no metal acá, ¿quién es? Es el azufre. Entonces, es terminación uro, decía ya la explicación. Ella se fue a verificar y entonces este se va a llamar sulfuro. Sulfuro. Luego decía la preposición de sulfuro de el nombre del metal que es plata, entonces sulfuro de plata. Le va a colocar número romano en el caso de que la plata, que es el metal, esté trabajando o contenga más de una valencia. Si él solo contiene una valencia,
con esa valencia va a estar trabajando. Entonces usted debe buscar la plata y la plata solo tiene valencia que es 1, por lo tanto no lleva número romano. Luego vamos a ver la nomenclatura sistemática. En las nomenclaturas sistemáticas de las sales binarias o alodeas, vamos a verificar acá que si es sistemática, entonces la explicación en la sistemática me dice que debo usarlo de mono, di, tri, y luego el nombre del no metal con terminación uro, luego de el nombre del metal. Entonces, fácil. ¿Qué tengo que hacer? Debo colocar mono, el del no metal que es el azufre, entonces monosulfuro, luego entre paréntesis la valencia de ese no metal, que en este caso ustedes pueden ver, si la plata trabaja con 1, el azufre está trabajando con 2. Por lo tanto, esta se llamaría monosulfuro, entre paréntesis 2 de plata. El azufre tiene más de una valencia, entonces en este caso sí va a llevar un número romano. Aquí le voy a escribir cómo se llamaría, que sería monosulfuro. Me queda muy grande este nombre. Monosulfuro 2 de plata. De esa manera, miren. Ese 2, ¿de dónde viene? Es del azufre. Como el azufre está trabajando con la valencia 2, entonces por eso ven número romano el 2. Y le colocamos número romano porque él tiene más de una valencia. Entonces se llama monosulfuro 2 de plata. Los demás tienen que hacerlo ustedes. Miren que solo tiene el último que es ternario y los otros dos son facilitos, son binarias. Entonces es más sencillo. Entonces esa sería toda la clase para química del día de hoy. Profe, este video lo va a mandar al WhatsApp. Sí, yo ahí se los comparto hoy a partir de las 2 o 3 de la tarde. Se los voy a enviar ahí para que ustedes puedan volver a verificarlo, ¿verdad? Y puedan estudiar para hacer la guía número 4. Con esto finalizamos lo que es el último tema de química.